Ya estamos en comunicación. Nadia, hola. 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 Hola, Sí. Nadia. Sí, sí. Se está grabando la llamada. Epa, espérenme un segundito que acá... Ahí está. Nadia, la señorita Nadia Burgos, con la cual, como habíamos tenido la intención de comunicarnos por el tema de la ley de ley de tierras. Nadia Burgos es referente de la red socialista y del MST, la Nueva Izquierda de Entre Ríos, y me interesa mucho su posición, Nadia, porque dos temas me parece importantes, uno más relevante que el otro, pero el primero, quizás el dato de color, es que en la ciudad de Paraná, en el centro de convenciones provincial, estuvo el ministro de Desregulación, el señor Federico Sturzenegger, que me parece no fue muy bien recibido. Y el segundo tema a tratar, importantísimo, Nadia, es el tema de la ley de tierras, que nos tiene a todos en vilo. Así que, bueno, primero, ¿cómo recibieron ustedes desde el lugar que usted milita a Sturzenegger acá en la provincia de Entre Ríos? Bueno, fuimos junto con representantes del movimiento ambiental a darle una malvenida a Sturzenegger en el CPC que se realizó nada más ni nada menos que el Consejo Empresarial de Entre Ríos. Veníamos impulsando esta acción, que fue una acción pacífica de presencia en el lugar para desplegar unos carteles y unas banderas en rechazo justamente a la ley de extranjerización de la tierra, una ley que él promueve a nivel nacional en el Congreso Nacional, y que está atada además a un paquete político, ¿no? Que Sturzenegger es la cara visible, que tiene que ver con el Super RIGI, que estuvo también la derogación de la ley de glaciares, que tiene la reforma laboral, es decir, un paquete de medidas que se vienen tomando desde el gobierno nacional para atacar no solamente nuestras condiciones de vida, sino también la soberanía de nuestro territorio. Entonces, no nos parecía para nada que esta persona sea bienvenida en nuestra provincia. También en el marco de que el día anterior a que Sturzenegger llegue aquí se aprobó la nefasta reforma jubilatoria, que es una expresión provincial de esa lógica nacional de recorte y de ataque a los derechos, ¿no? Entonces, bueno, nos hicimos presente ahí no solamente para repudiar su llegada, sino también para convocar a movilizar en todo el país el próximo 6 de agosto, que si el gobierno puede, porque todavía está en disputa eso, intentarán tratar la ley de extranjerización o con este nombre rimbombante que le han puesto, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en el Congreso Nacional. Nadia, antes de pasar a esta ley que es importante porque es para todos los argentinos, usted hizo referencia a la reforma jubilatoria y le traigo también para que me haga un análisis acerca de las políticas tomadas por este gobernador Rogelio Frigerio, en mi opinión en concomitancia con un poquito más de modales, digamos, con lo que está haciendo Javier Milei en La Nación. También le traigo a colación el tema de la empresa Tecnofood, de estos 42.000 millones que se le va a pagar a una empresa. ¿Cómo está viendo usted estos casi 3 años de gobernación de Rogelio Frigerio? Bueno, es una pérdida de derecho cotidiana, digamos, la que tenemos con este gobierno, ¿no? Los trabajadores en particular, no solo los trabajadores estatales, venimos sufriendo no solamente un desguace de nuestro salario y de nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Digo, el achique presupuestario, las condiciones en la salud y en la educación que se deterioran cada vez más. Bueno, permitime saludar el enorme paro nacional que están realizando los trabajadores de la educación en el día de hoy, que muestra un poco el camino para enfrentar una política que es antiobrera y que además es de entrega total, digamos, ¿no? O sea, porque las lógicas con las cuales han aplicado los achiques salariales, la reforma jubilatoria, cómo se viene en cuentagotas aplicando la reforma laboral en nuestra provincia con impactos concretos de pérdidas monumentales de trabajo en sectores estratégicos, ¿no? No solamente tenemos que nombrar a Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, que directamente sigue cerrada, sino que también hay que nombrar a Baterías Byte y a Fademis, otras empresas en Gualeguaychú, en La Roque, y ni hablar si vemos también cómo se acrecienta cada día un fenómeno nacional que tiene su réplica acá en Entre Ríos, que es cómo
cada vez más jóvenes no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo, porque en realidad si los buscaran tampoco lo encuentran, digamos, ¿no? Hay un desmembramiento en términos sociales de la capacidad productiva y de creación de trabajo que Entre Ríos lo está sufriendo muchísimo. Y mientras tanto Frigerio pareciera estar convencido de que la única salida posible es seguir ajustando a los trabajadores, es seguir profundizando la transferencia de riqueza que los trabajadores producimos a los sectores más concentrados, porque es falso decir que en Entre Ríos todos pierden, hay sectores que han ganado muchísimo, el agronegocio, la especulación inmobiliaria, el sector de la renta financiera, bueno, los negociados que ha hecho el Banco de Entre Ríos con la plata de los trabajadores estatales, es realmente una situación que bueno, que como contracara tiene la angustia, ¿no?, cotidiana de los trabajadores que no llegan a fin de mes con un salario en blanco, aquellos que tenemos la suerte de poder tener un trabajo estable, y quienes tienen que rebuscársela cotidianamente, bueno, cada día se hace más difícil, digamos, ¿no?, porque la changa no sale, porque además el gobierno nacional ataca a los más vulnerables siempre. Ustedes sabrán que probablemente se caigan también las asistencias sociales que habían de potenciar trabajo y de otras herramientas que bueno, que había también para que significan 78.000 pesos, ¿no? O sea, digo, sí, también es una miseria absoluta. Probablemente se caigan este mes y eso lleva a una situación de vulneración aún mayor. Ni hablar con el OSER y la estafa que ha significado este intento, bueno, de quedarse con la obra social de la provincia, que lo ha logrado en una dinámica muy parecida a cómo se aprobó la reforma jubilatoria, que es que sectores de la supuesta oposición como el peronismo, el radicalismo, incluso el Partido Socialista, le han brindado los votos necesarios para avanzar en estas medidas estratégicas que están cambiando estructuralmente a nuestra provincia, ¿no? Y ese cambio está haciendo para que seamos más pobres, para que estemos más explotados y para que tengamos menos disposición a decidir sobre cuestiones estratégicas. Así que creo que estamos en una situación de alerta muy grande y creo que como trabajadora, pero también como militante de la izquierda, es hora de convocar a organizarnos en cada lugar de nuestros trabajos, en los barrios en los que vivimos, en cada sector social, no solamente a resistir estas políticas de embate, sino fundamentalmente a construir alternativas políticas que le puedan poner un freno. Usted es empleada estatal y quisiera retomar ahí un punto que tomó antes de ir a la ley de tierras. Usted sabe que con la llegada de Milei hay muchas familias argentinas que se endeudaron, principalmente comprando con tarjeta de crédito alimentos, un error gravísimo, pero bueno, amerita por ahí cuando la familia de los empleados entrerrianos no hay que comprar de alguna manera, y la solución del gobernador fue hacer un negocio con el Banco Entre Ríos para refinanciar esas deudas, o sea, para patear para adelante con intereses, en vez de sumar plata al bolsillo de los empleados entrerrianos. Y me llegó, no sé, por eso quiero preguntarle a usted, una versión o una situación en donde algunos empleados estatales ya están prácticamente renunciando de su empleo y se están yendo a lo privado porque el trabajo, el tiempo que pierden en el trabajo fijo del Estado, se lo lleva toda la tarjeta, se lo lleva todo un banco y lamentablemente tienen que bancar la olla. Entonces por ahí tienen que elegir irse de estar bancarizado e irse a manejar un taxi, a ganarse una changuita porque hay que seguir bancando la olla. Yo no sé si esto es tan así. ¿Tienen alguna información, nadie de ustedes? Mirá, vos explicaste muy bien el cinismo del gobierno, ¿no? O sea, por un lado nos condena a salarios miserables y después que nos obligan a endeudarnos para sobrevivir, ¿no? Las deudas no son ni para irte de vacaciones, ni para mejorar algo en tu casa, ni que, no sé, cambiar de auto, no, es para comprar alimento, ¿no? Lo más básico necesario para sobrevivir. Nos obliga a endeudarnos para eso, para lo básico, y después intenta arreglar con el ente financiero de la provincia, que es privado, que es el Banco de Entre Ríos, bueno, un desendeudamiento. Es tan falaz la política del gobierno
que no solamente hay trabajadores del Estado que deciden renunciar para buscar un trabajo en el sector privado, sino que hay una realidad mucho más angustiante y profunda, que es que cada vez más son los trabajadores del Estado los que presentan la quiebra individual. Sí. Es decir, como si fuera una empresa que busca la quiebra porque ya no puede pagar a sus acreedores, bueno, los trabajadores de manera individual, con salarios fijos, con antigüedad, en algunos casos trabajando más, horas extras, ¿no?, para poder abultar un poquito más el salario, tienen que pedir la quiebra individual porque ya no pueden afrontar ni el pago del alquiler, ni el pago de los servicios, ni el pago de las deudas brutales que tienen. Entonces, esta es una realidad de lo que está pasando hoy en Entre Ríos. Y ni hablar, un ejemplo concreto en términos de esta cuestión discursiva que el gobierno ha implementado y que intenta sostener, ¿no? O sea, el gobierno se cree ganador con la reforma jubilatoria, se cree ganador con las medidas que está tomando, y entonces, por ejemplo, ha decretado la semana pasada una urgencia en salud mental para decir que van a poner más trabajadores de salud mental en los centros de salud, en los hospitales, y que van a aplicar políticas. Yo soy una trabajadora de salud mental. Te puedo decir que en el último tiempo psiquiatras, psicólogos, es decir, profesionales de la salud mental han tenido que dejar de trabajar en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, porque el salario no les sirve para nada, porque en el privado, con menos horas de trabajo, consiguen salarios mucho mayores, y esto muestra dos caras de una moneda. Por un lado, la ineficacia del Estado para sostener, garantizar y además reconocer la importancia de nuestro trabajo, y por el otro lado, la mercantilización de la salud, un proceso que se ha profundizado, por ejemplo, con la OCER, y que hoy nos muestra una cara más brutal de todas. Mientras hay una situación en donde en Entre Ríos estamos lamentablemente siendo el top de los suicidios, tenemos un Estado que precariza a los trabajadores, que los expulsa del sector privado, que pone palos en la rueda para que se puedan desarrollar políticas específicas, y que además, por ejemplo, en la reforma jubilatoria que acaba de pasar, desconoce la legislación vigente y deja por fuera del régimen especial parte de los reconocimientos que nosotros teníamos como trabajadores. A los trabajadores de salud mental, la reforma jubilatoria las golpea de lleno porque los va a hacer trabajar mucho tiempo más, para tener que aportar muchísimo tiempo más, y eso tiene un peso en cómo nosotros atendemos de manera de calidad a quienes se acercan a pedir ayuda en términos de salud mental. Entonces, digo, estamos en una situación de emergencia, los trabajadores estatales en su conjunto, algunos sectores estamos mucho más sobreexplotados que otros, pero hay una línea, ¿no?, que une lo terrible de la situación de los trabajadores estatales, que tiene que ver con la precarización de nuestra vida y de nuestras condiciones de trabajo. El aumento del 3% que Frigerio dio por decreto, porque los de gremios paritarios lo rechazaron y él lo dio por decreto, significa para los trabajadores de salud entre 25.000 y 50.000 pesos de aumento. Claro. Imagínense, no te alcanza ni siquiera para pagar el aumento de los servicios, para pagar el aumento de la nafta. Vuelvo, no te alcanza para pagar lo necesario para sobrevivir. Ya no estamos hablando de ni siquiera mejorar un poquito la vida, no, lo elemental. Entonces, ahí es donde más que nunca no nos alcanza ya con rechazar estas políticas. Tenemos que construir herramientas sindicales y herramientas políticas que nos permitan pensar otra alternativa, porque saben que las hay. Hay una alternativa que nadie quiere decir y que solo la dice la izquierda. ¿Por qué no provincializamos el Banco de Entre Ríos? Provincialicemos el Banco de Entre Ríos, hagámonos cargo de toda la riqueza que los trabajadores generamos en esta provincia, y al provincializar el Banco de Entre Ríos podemos poner en cero las deudas de los trabajadores y podemos empezar de nuevo. Pero no, acá hay una necesidad concreta del Estado de garantizar los negocios de los sectores privados y de los sectores cada vez más concentrados, no de pensar en el bienestar de los trabajadores y del pueblo entrerriano. Y me parece que ahí está lo central para discutir, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Las prioridades es la salud, es la educación, es la generación de trabajo, o la prioridad es seguir bancando las ganancias capitalistas de un sector absolutamente minoritario de la población que se sigue enriqueciendo a costa de nuestras vidas? Porque ya no es de lo que nos excede a nosotros en términos de riqueza, es a costa de nuestra vida y de nuestra supervivencia. Y bueno, esto es lamentablemente
de las caras más concretas de este sistema devastador en el que vivimos, que es el sistema capitalista, que bueno, que nosotros creemos que hay que transformarlo desde lleno y empezar a pensar otra forma, ¿no?, de relacionarnos, de vivir, en donde sí, lo que sea primero sea el salario, sean los trabajadores, la educación, la salud, el acceso a la tierra para vivir y para trabajarla, el acceso a resguardar nuestros bienes comunes, y no que todos los trabajadores, los territorios sean sacrificio, digamos, ¿no? Sino que fundamentalmente podamos tener una vida digna, ni más ni menos que eso. Estamos conversando con Nadia Burgos, quien es referente de la red ecosocialista y del MST Nueva Izquierda de Entre Ríos. Si usted abrió una puerta importante y quisiera, antes de pasar a la ley de tierra, que es el tema de salud mental, usted como empleada del sector de salud mental, ya habló de mejorar la vida de los entrerrianos de parte, estamos analizando la gestión Frigerio, y lo tengo que linkear, y recuerdo esto de Tecnofood, lo tengo que linkear, no sé si usted recuerda, con la inteligencia artificial que iba a manejar gran parte de los problemas psicológicos que tenían los entrerrianos. Cuéntenos un poquito, usted que está en el área, ¿qué resultado ha dado esta inteligencia artificial que, por supuesto, le cuesta a todos los entrerrianos, ¿no? Sí, en primer lugar, quiero decirte que fue una herramienta, entre comillas, que el gobierno dialogó con sectores minoritarios de salud mental, fundamentalmente con ciertos funcionarios. Pero los trabajadores de llano de salud mental, yo trabajo dentro del Ministerio de Salud, digamos, ¿no? No fuimos consultados por esa medida, no fuimos partícipes del desarrollo de esa aplicación y hemos salido a rechazar su aplicación desde el primer momento porque entendemos que es una pantalla más de esas medidas populistas que utilizan los gobiernos y demagógicas para no resolver los problemas de fondo, digamos, ¿no? Imagínense qué poco tiempo le duró esa pantalla, que tuvo que salir a declarar la urgencia en salud mental, como te comentaba la semana pasada, porque la verdad es que es no solo insuficiente, es anacrónica la aplicación de esa situación, de esa herramienta, cuando nosotros no estamos hablando solo de prevenir, sino que estamos hablando de tener que atender efectivamente una emergencia en salud mental que está viviendo la provincia. Entonces, quizás en otro contexto, el desarrollo de una aplicación que permita brindar información de manera accesible, con característica y propuesta para los jóvenes, podría haber servido, pero sirve siempre y cuando esté en el marco de políticas integrales mucho más grandes. Imagínense que si hoy preguntan, por ejemplo, si yo tengo un problema de salud mental y tengo que atenderme en el hospital de Nogoyá, si hay acceso, probablemente te dé un teléfono para que vos llames y en el teléfono te digan o que no hay profesionales o que los turnos son de acá a 2 o 3 semanas porque están abarrotados. Todas los diferentes efectores de salud mental que atienden efectivamente, o los equipos de salud mental que atienden efectivamente la problemática, están con una demanda muy, muy alta e imposibilitados de dar una respuesta realmente a las situaciones de urgencias que hay. Entonces, se combina, ¿no?, una problemática social en ascenso, de crisis, con una problemática profundamente sanitaria de la precariedad con la que los trabajadores de salud mental estamos, porque además, si ustedes le preguntan a los profesionales de salud mental más cercanos que tengan, lo más probable es que todos te digan que ni siquiera tienen planta permanente en el Estado, digamos, ¿no? O sea, que tienen contrataciones que son de suplencia extraordinaria, es decir, contrataciones que ni siquiera son trabajadores al 100% del Estado, porque el Estado los tiene de manera precarizada y por lo tanto tienen un salario que también está en situación de precarización. Y a todo esto se le suma un gobierno que está más preocupado por instalar en los medios masivos de comunicación un discurso de supuesta atención a esta problemática, mientras profundiza la situación de precarización del pueblo y de los trabajadores, haciendo que lamentablemente estos elementos terminen siendo un combo en donde no hay posibilidad ni de la prevención ni de la promoción de salud como medidas estratégicas y necesarias para esta problemática, y mucho menos de la atención en la urgencia, porque la verdad es que llegamos tarde, digamos, ¿no? Entonces, es muy compleja la situación, y nosotros no sentimos que el gobierno esté
atendiendo a esta situación de la manera en que debería atenderse. Ley de tierra, de propiedad privada. Déjeme 30 segundos poner en contexto para que me pueda desarrollar. Hoy en la mañana estuvo en una nota que tenemos nosotros los lunes, el profe Laferrier, en donde nos hacía una breve reseña. Le cuento, por lo menos a lo que nos parece nosotros desde acá, desde el centro de la provincia. ¿Recuerda usted que en el sur se sacaron las medidas proteccionistas para la zona franca y hubo varios despedidos? Después se sacó el impuesto, el subsidio de la zona fría. Después vinieron la ley de glaciares. Ahora viene una ley en donde permite superar el 15% de compra de parte de extranjeros de tierras patagónicas o de tierras de la Argentina, cuando en realidad hoy lo que rige son 15% y solamente hay comprado 5%, o sea que estaría sobrando un 10% que todavía no se está ocupando, y dentro del discurso del gobierno es la búsqueda de nuevos capitales. Nosotros estuvimos hablando con gente que representa la Confederación Argentina, de la pequeña y mediana empresa y las economías regionales, y dicen que tampoco tiene sentido de ser. ¿Qué sentido tiene de ser esto de la ley de tierras? Es como que van avanzando y no van encontrando ningún tipo de oposición y por eso van por todo, y en realidad no es económico, sino preparar para que la Patagonia la compren los poderosos. Nadia, ¿cuál es la visión de ustedes con respecto a esto? Bueno, yo creo que hay una definición del gobierno nacional que es avanzar en que Argentina sea una tierra arrasada, digamos, ¿no? O sea, para decirlo así, sin vueltas. Acá lo que ven es que los bienes comunes pueden ser recursos en términos capitalistas y que además, como hay un alineamiento de Milei con Estados Unidos, con Israel, con lo peor del capitalismo, ellos no dejan de ser unos perritos falderos de esa situación, y entonces si pueden garantizar de que las corporaciones internacionales, de que el imperialismo y que los sectores más concentrados vengan a hacer de Argentina lo que ellos quieran, lo van a hacer. El tema es si nosotros logramos ponerle un freno o no. Claro. Particularmente con la ley de glaciares pasó que las movilizaciones fueron muy, muy importantes y que estuvimos muy cerca de ponerle un freno a eso, pero pasaron. A esto está muy bien el recorrido que vos hacés, no nos podemos olvidar del RINI acá en Entre Ríos, ¿no? Que son políticas en este mismo sentido. Y lo que está pasando particularmente con la ley de tierras es que se combinó un hartazgo generalizado con el gobierno por todas las políticas brutales que están haciendo, con un evento que hizo que muchísima más gente se entere de manera inmediata por la rápida reacción de los movimientos socioambientales y demás, de lo que se estaba tratando en el Congreso, que fue la bandera de las Malvinas son argentinas en el Mundial por parte de los jugadores de nuestra selección. Mostraron esa bandera y al día siguiente se trataba esta ley en el Congreso. No la pudieron tratar. Se cayó, sí. No pudieron permitir que esta ley avance, se les cayó la sesión. Es hermoso, ustedes búsquenlo porque da una satisfacción popular ver a Bullrich pidiendo la palabra para decir necesitamos un cuarto intermedio para que se levante esta sesión, porque fue una primera victoria muy importante. Y a partir de ahí, con el trabajo militante que nos caracteriza, pudimos empezar a explicar mucho más de qué se trataba esta ley. Porque claro, como tiene un nombre que intenta distraer, ¿no? Que se llama de inviolabilidad de la propiedad privada. Y el gobierno había utilizado todo su aparato mediático para tratar de hacer mediático y trolls, ¿no? En las redes sociales, para tratar de decir que esta ley lo que buscaba era proteger la propiedad privada. Se encontraron con quienes venimos a poner la luz sobre esa ley, que en realidad lo que busca es permitir la extranjerización de nuestro territorio sin límites, ¿no? Y yo quiero contarte una cosa. Cuando hablamos de extranjerización sin límite, no hablamos solamente de la tierra. Hablamos también, por ejemplo, de todas nuestras cuencas hídricas. Y ahí es donde entra Entre Ríos en un peligro inmenso si esta ley se avanza, porque además esta ley viene en un paquete que también incluye la derogación de la imposibilidad del cambio de uso de suelo después de un incendio. Claro. Actualmente, si un territorio se incendia, si un humedal, si una isla, ¿no? Nuestra provincia también se incendia, o nuestro monte nativo, por 60 años no se puede cambiar el uso de suelo. Claro. Si
el 6 de agosto avanzan con esta ley, van a derogar también eso. Entonces imagínense lo que es para Entre Ríos, permitir que se extranjerice la tierra sin límites. Claro, pero además, Nadia, en esa extranjerización sí, se pueden comprar las cuencas hídricas, es decir, claro. si vos te compran un lago, un río, una naciente, nuestro acuífero, lo pueden privatizar. Y además, si prenden fuego, los humedales, las islas, nuestros territorios pueden cambiar el uso de suelo para la especulación inmobiliaria, para la especulación ganadera, para el avance de la frontera del agronegocio con soja y demás. Entonces, hoy vemos cómo a nivel nacional hay una extranjerización mayor atada a otras expresiones del extractivismo, como es la megaminería, como es el petróleo, vos nombrabas Neuquén, bueno, son ejemplos estos, pero esta ley viene a intentar cambiar la estructura productiva y a extranjerizar esa estructura productiva de todo el país. Entonces, nos ataca a nosotros concretamente. Yo estoy mirando, por ejemplo, en este momento el mapa que yo los invito a quienes están escuchando que busquen, el Observatorio de Tierras, que es un trabajo de CONICET. Sí. En este momento, por ejemplo, el departamento de Nogoyá dice que tienen casi un 1,5% de sus tierras están extranjerizadas. Mira. Esto es que directamente la tienen capitales extranjeros, digamos, ¿no? Por supuesto que después uno aquí no puede tener aquellos que tienen testaferros, que tienen, porque claro, hecha la ley, hecha la trampa, lamentablemente. Por supuesto. Entonces, bueno, Entre Ríos tiene un nivel de extranjerización muy alto en sectores como Gualeguay, en sectores como La Paz, en sectores como Concordia, y nos preocupa muchísimo de que esto avance, ¿no? Por eso es que estamos llamando a movilizar en todo el país. Yo estoy segura que el próximo 6 de agosto, cuando nosotros estemos movilizando acá en Paraná y se esté rodeando el Congreso, allí en Nueva York, mis compañeros Víctor, Keili también van a estar en la plaza volanteando y rechazando esta medida, porque necesitamos ser una marea de gente que frene este proyecto extractivista para defender nuestro territorio y para defender además la producción, digamos, ¿no? O sea, imagínate que venimos de procesos en disputas muy grandes en Entre Ríos sobre la producción y muchas veces nos ha tocado, lamentablemente, estar en veredas del frente de la Federación Agraria y en este caso la Federación Agraria acaba de salir a rechazar esta ley. Y es tan fuerte la presión, y es de tantos sectores la presión, que yo te cuento dos primicias, no sé si ya te habías enterado, pero me están avisando los compañeros desde el Congreso dos cuestiones que son claves. Una es que el gobierno todavía no tiene los votos. Bien. Digamos, ¿no? Bien. Todavía no tiene los votos, o sea que toda la presión que hagamos de ahora el jueves es central. Y la otra es que metieron una modificación del anteproyecto y no sería ilimitado la compra de extranjerización, sino que pasaría del 15%, que es la ley que tenemos ahora, al 25%. Eso ya es un cambio tremendo en relación a la fuerza que estamos metiéndole digamos, para frenar. Hablando mal y pronto, están retrocediendo en chancletas, pero déjeme por ahí, porque por ahí no hay una identificación con las causas nacionales, porque al ciudadano le queda lejos a veces, así como por ahí se manifestó con el tema educativo y con algunas causas a nivel nacional. Usted dijo el tema de los incendios. A mí me parece que corresponde fundamental al ciudadano. ¿Por qué se defiende esto? Porque vos hoy en día quemás tu campo, o sea, se quema un campo, se pierde valor y viene cualquier extranjero y lo compra por 2 monedas. Y lo que permite esta ley es que si hay un incendio pase una determinada cantidad de tiempo razonable, 40, 56 años, para que se pueda vender ese campo y no hacer un negocio inmobiliario, porque muchas veces lo queman por pastura, pero lo queman para después comprarlo por 2 monedas, ¿no? Totalmente. Y allí se va perdiendo por un lado la soberanía propiamente de la tierra, digamos, ¿no? del poseer la tierra, pero también se pierde la soberanía en términos de biodiversidad, porque monte que se quema, la pérdida de biodiversidad que hay es inmensa, y si no se deja los tiempos naturales de recuperación, es biodiversidad que quizás no vuelve nunca, y eso afecta directamente a cómo nosotros vivimos, digamos, ¿no? Y además, la pérdida de soberanía en relación a las decisiones de la producción. Nosotros no podemos olvidarnos nunca que, lamentablemente, como pueblo de Entre Ríos, no tenemos ni voz ni votos para definir qué
cómo y para quiénes se produce en esta provincia. Siguen siendo sectores muy concentradísimos los que definen estas cuestiones. Y después tenemos situaciones tremendas en donde nuestra propia población no tiene para comer. Pero ¿cómo? Si nosotros somos una provincia productora de alimentos, ¿cómo puede ser? Bueno, es porque las poblaciones no tenemos acceso a la tierra. O sea, hagamos la cuenta. Yo lamentablemente ahora perdí ya el número exacto, digamos, ¿no? Porque no lo conozco este último tiempo, pero todos debemos conocer alguna escuela rural que ha cerrado. Sí. Esa escuela rural que cierra es producto de que las tierras se han monopolizado y que se expulsa a la población del campo hacia las ciudades. Y las ciudades empiezan a llenar cada vez más de gente que tiene que vivir en peores condiciones, porque no son ciudades preparadas para brindar vivienda para todo el mundo, para servicios básicos, agua, cloaca, asfalto, o sea, nada de todo eso se planifica, y sin embargo el gobierno sigue promoviendo leyes, por ejemplo en Entre Ríos, la ley de agrotóxicos, por poner concretamente el RIGI y el RINI, todas leyes para que se profundice la concentración de la tierra y de los modos de producir y se expulsa a las poblaciones con todas las consecuencias sociales que eso trae. Entonces, hay que pensar, hay que parar la pelota, hay que pensar cómo recuperamos la tierra para quien la trabaja, la producción para los pueblos, y empezamos a ponerle un coto a no solamente las corporaciones extranjeras, sino, como te decía al principio, también a los imperialismos, porque estas leyes están impulsadas por Estados Unidos y su nuevo Plan Cóndor, digamos, ¿no? Que ahora tiene otra característica y que viene con estas grandes corporaciones. Podemos nombrar a Peter Thiel, que es el de la IA, que una de las razones por las cuales necesitan que esta ley avance es porque necesitan grandes territorios de la Patagonia para poder instalar los servidores para seguir desarrollando la inteligencia artificial y otras medidas, ¿no?, de telecomunicaciones que no van a generar trabajo genuino para nuestra población, pero sí nos van a dejar todo el pasivo ambiental, porque eso necesita millones de litros de agua, territorios muy amplios, bueno, una serie de características para desarrollarlo, y todo el servicio no de Argentina, sino que al servicio de que se siga concentrando la riqueza, los territorios. Bueno, es verdad que a veces parece que nos queda muy lejos, por eso yo te quería transmitir también, por ejemplo, la concentración de tierras extranjeras que hay en Nogoyá, y también esta preocupación. Si nosotros ahora no defendemos lo poco que tenemos, bueno, Milei, sus cómplices, porque lamentablemente todos los partidos patronales le han dado los votos para que avancen en estas leyes, y bueno, las corporaciones van a seguir pensando un país en donde nosotros no entremos, digamos, ¿no? Donde nosotros seamos una variable más de ajuste, una variable más a reprimir y una variable más a callar. Entonces, el 6 de agosto, la verdad es que necesitamos ser cientos en todo el país manifestándonos en las redes, en las calles, en todos los lugares, y concretamente en Entre Ríos pidiéndole a Venegas Lynch, que ya con el nombre que te dije, sí, que es el senador, ya sabés que hay intereses personalísimos en esta ley por parte de él, pero bueno, a Venegas Lynch, a Almeida y a Val, que son los 3 senadores de Entre Ríos, que rechacen esta ley, y para eso tienen que escuchar que el pueblo entrerriano la está rechazando, así que es muy importante que bueno, que nos hagamos sentir. Es Nadia Burgos, referente del MST y la Nueva Izquierda. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para este jueves, Nadia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el debate, que siempre es tan rico, y bueno, hablamos después, ojalá que sea con la ley caída. Buenísimo, buenísimo. Un Gracias. abrazo. Gracias.